por las mañanas acerca del tema de la resurrección. Y es la Biblia el único libro que nos permite conocer con absoluta certeza lo que nos espera para el futuro, en la eternidad. Y al meditar el tema que vamos a tratar en esta mañana, realmente yo me emociono por aquello que como creyente me espera y también por supuesto a usted. Pero al mismo tiempo me preocupa la condición espiritual de aquella persona que no tiene una relación con Cristo. Porque tal como lo veremos en esta mañana, su futuro es sombrío. Y por tanto su necesidad de salvación en el presente es urgente. Yo les invito con toda confianza que abran su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 20 hasta el versículo 28. Primera Corintios 15, del versículo 20 al 28. Nos dice así la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. El tema de esta mañana se titula El orden de la resurrección de los muertos. Cuando el apóstol Pablo desarrolla el tema de la resurrección de los muertos, tenemos que aclarar el siguiente punto. Él se está refiriendo a la parte material de todo ser humano, es decir, nuestro cuerpo.
Y la idea cristiana, la idea bíblica de la resurrección es de que un día todo ser humano volverá a la vida teniendo un cuerpo que durará por toda la eternidad, o bien en el cielo o bien en el infierno eterno. Debemos considerar un aspecto más al hablar de la resurrección, y es que la parte inmaterial, nuestra alma, cuando la persona es creyente y muere, pasa inmediatamente a la presencia del Señor, esperando la resurrección del cuerpo para que su alma se una con el cuerpo y así habiten para siempre con el Señor en las mansiones de luz. Eso enseña la Biblia. Pero ahora nosotros debemos hacer una consideración. En nuestros tiempos existe una doctrina, una enseñanza del Oriente llamada la reencarnación. Y que, por cierto, es muy diferente a lo que es la resurrección anunciada en la Biblia. ¿Qué es la idea de la reencarnación? Es de que las personas volverán a la vida, pero que dependiendo cómo haya sido su moralidad, dependiendo cómo haya sido su vida de buenas obras, podrán volver a la vida, pero probablemente no en un cuerpo humano, sino que si fueron malas personas, si fueron personas de una inmoralidad comprobada, estas personas volverán a la vida, pero en el cuerpo quizás de un animal, quizás un ratón, quizás una cucaracha. Esa es la idea. No, hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que un día usted volverá a la vida con un cuerpo que soportará toda la eternidad para estar con Dios o para estar con todos los condenados y el diablo y los demonios en el infierno. Ahora, hermanos, vamos a seguir el orden que el apóstol Pablo nos plantea en cuanto a la resurrección. Pablo nos habla de cómo se lleva a cabo la resurrección. En primer lugar, Pablo nos enseña que el primero en resucitar de entre los muertos es nuestro Señor Jesucristo. Leamos qué dice la Biblia en el versículo 21 en adelante. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ¿qué le ocurre a todos los que son descendientes de Adán? Todos mueren. Pero aquí está la buena noticia. También en Cristo todos serán vivificados. El primer hombre trajo, debido a su pecado, la muerte y se la heredó a toda su descendencia, a nosotros. Pero hay un segundo hombre que vino al mundo y vivió una vida sin pecado y ofreció en la cruz del Calvario su vida en nuestro rescate, y es Cristo. ¿Y qué ha logrado Cristo gracias a su obra en la cruz? Aquí dice la Biblia de que Él ha logrado de que un día los seres humanos sean vivificados, que en este contexto significa ser resucitados. Ahora Pablo indica con toda claridad que Cristo es las primicias de la resurrección, dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Y menciona después, Cristo las primicias. ¿Qué quiere decir Pablo con esa frase? Él está haciendo referencia a una fiesta que tenían los judíos, la fiesta de las primicias o de los primeros frutos.
Cuando las cosechas comenzaban, era costumbre de todo judío llevar al templo y presentar al sacerdote los primeros frutos, como reconocimiento de que era Dios quien había permitido esa gran bendición. Y todo israelita tenía esa sana tradición. Pero esa fiesta de las primicias obviamente anunciaba que también se llevaría a cabo la gran cosecha al final de la temporada. Pablo toma esa referencia para decir que Cristo es las primicias, el primer fruto de la resurrección verdadera. Porque entendamos lo siguiente: en el Antiguo Testamento se nos habla de personas que volvieron a la vida. ¿Se recuerdan ustedes que cuando llevaban a enterrar al profeta Eliseo, dice, cuando iban a enterrar a una persona, dice la Biblia que las personas lo tiraron, porque venían unas personas allí, enemigas, y dice que el hombre cayó cerca de los huesos del profeta y volvió a la vida? Ese es un caso de una persona que volvió a la vida. En el Nuevo Testamento, hermanos, hallamos 3 casos de personas que después de morir regresaron a la vida. Voy a mencionar estos principales. La hija de Jairo, por ejemplo. El hijo de la viuda de Naín. Y por supuesto, Lázaro se levantó de entre los muertos y son mencionados en los evangelios. Pero ocurre lo siguiente: que esas personas del Antiguo Testamento y estas personas mencionadas en el Nuevo Testamento volvieron a la vida, pero ellos regresaron al reino de la muerte también un día, pero Jesucristo no. Y eso es lo que Pablo quiere decir, que Cristo es la primicia. Cristo, mis hermanos, Cristo, mis amigos, se levantó al tercer día de entre los muertos para nunca más ver muerte. Y Él es el primero de esta clase. Y Pablo lo menciona aquí. Ahora el apóstol Pablo menciona que después de la resurrección de Cristo vendrá la resurrección de los justos. Porque dice del versículo número 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, hermanos, prestemos atención a lo que enseña la Biblia. Habla allí de personas que son de Cristo, que indica que estas personas han muerto poniendo su confianza personal en nuestro Salvador Jesús, y que ellos serán resucitados de acuerdo al pasaje bíblico en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendamos lo siguiente: que en esta resurrección de justo, o mejor dicho, la resurrección de justo se llevará a cabo en diferentes etapas. Etapa número 1, busquen 1 Tesalonicenses capítulo 4, el pasaje que leíamos hace algunos minutos. Dentro de la primera clase de resurrección, que es la de los justos, la etapa inicial o la etapa primera es la resurrección de los creyentes de la iglesia en el arrebatamiento. Miren qué dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, versículo número 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí dormir significa los que murieron con su fe en Cristo. Porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Resucitarán primero. Todos aquellos creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, serán resucitados dentro de la resurrección de los justos. Y por supuesto ahí estará usted, y estaré yo si el Señor no viene. Ahora, hermano, vamos a algo más. La Biblia enseña que después del arrebatamiento iniciará en esta tierra la gran tribulación, que será un periodo terrible de 7 años de sufrimiento para el mundo que nunca quiso reconocer a Cristo como su Salvador. Pero busquen Apocalipsis 24. Durante la gran tribulación, muchas personas, incluyendo judíos, confiarán en Jesucristo como su Salvador personal. Y ellos, después de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, van a resucitar. Apocalipsis 24. Dice la Biblia lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, miren, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué dice la Biblia? De los que morirán siendo creyentes en la gran tribulación. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los salvos de la gran tribulación se levantarán en la segunda venida de Cristo para participar del milenio. Ahora dirá usted, ¿y qué pasa con los santos o creyentes del Antiguo Testamento? Busquen el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, hermanos, capítulo 12, versículo número 2, vamos a leer. Después de Ezequiel está el libro del profeta Daniel. Capítulo 12, versículo número 2. Dice la Biblia lo siguiente, leo para usted si no lo ha encontrado. Esta es la esperanza de los creyentes del Antiguo Testamento. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, miren la figura que usa acá, serán despertados, unos para vida eterna. Esos son los salvos del Antiguo Testamento. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Leamos el versículo nuevamente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo es la pregunta? Cuando venga el Señor Jesús en gloria por segunda vez a la tierra. ¿Qué van a recibir ellos? Vida eterna. Pero hago una pausa, porque la siguiente parte no va a ocurrir al mismo tiempo. Entonces, hermano, lo que la Biblia nos enseña es de que los creyentes van a resucitar primero. En el arrebatamiento, todos los que somos parte de la iglesia seremos levantados si hemos muerto de entre los muertos para irnos con el Señor. Después de los 7 años de la tribulación, van a resucitar los creyentes que mueran en la tribulación y estarían resucitando los creyentes del Antiguo Testamento para participar del reino milenial que Dios les ha prometido a los del Antiguo Testamento. Ahora miren, hermano,
Busquen el Evangelio de Mateo. Hay cosas que no tienen sentido, al menos que uno las ponga en su contexto. Mateo 5, por favor, versículo 5. Y uno no puede obviar, cuando lee la Biblia, el pacto específico de Dios con la nación judía o la nación israelita. Y uno no puede interpretar de otra manera este versículo a menos que se le aplique a los creyentes judíos que serán parte o que ingresarán al reino milenial. ¿Qué dice Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué les va a ocurrir a ellos? Ahí no dice que recibirán el cielo por herencia. ¿Qué dice, hermano? Y la interpretación bíblica no admite otra cosa más que tierra, algo de aquí, en la tierra, algo terrenal. Los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son estos mansos? Son creyentes. Son creyentes del pueblo judío a quienes Dios les ha prometido una tierra como herencia perpetua, establecido en el pacto abrahámico. Y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora regresemos al final voy a hacer una recapitulación, hermanos, y aplicaciones de cómo esto nos afecta o nos beneficia. Entonces ahora la Biblia nos hace entender que existirá después de la resurrección de los justos, que va en diferentes etapas, la resurrección de los injustos. Y busquen conmigo 1 Corintios 15, versículo número 23. 24 es el versículo. Dice lo siguiente. Luego, dice, hablando siempre de la resurrección, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No se pierdan los detalles. Enfóquese en una cosa. Enfóquese en el tema de la resurrección de aquellos que se levantarán y son parte de la resurrección de injustos, que en este caso son personas que murieron o morirán sin Cristo como su Salvador personal. Ahora acompáñenme a los siguientes versículos. Juan capítulo 5, por favor. Es que miren, hermano, la Biblia es hermoso, este libro que Dios nos ha dado. Juan 5. Versículo 28 y 29 dice lo siguiente. Mire qué dice la Biblia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué les pasará a los que están en los sepulcros? Oirán su voz, la voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué va a ocurrirnos? Saldrán a resurrección de vida. Pero allí hay un contraste, hermano. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Note usted que la Biblia hace la diferencia en estas dos resurrecciones. Uno es resurrección de vida y lo otro es resurrección de condenación. Y aquí la Biblia no está hablando de salvación por obra. Hacer lo bueno aquí, lo único bueno que puede hacer el hombre, ¿qué es? Confiar en Cristo para ser salvo. Es lo único bueno. Hay un libro que se titula ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? Ese libro tiene un error. En este mundo no existen personas buenas. Todos estamos manchados por el pecado. El único bueno, como lo dice la Biblia, es Dios.
Y aquí hacer lo bueno, lo único bueno que puede hacer un hombre, una mujer pecadora, es poner su fe en Cristo para ser salvo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21. Miren, hermanos. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el versículo número 11 en adelante. ¿Lo tienen? Esta es la resurrección final, mira, donde solo estará ante el trono de Dios la gente que nunca creyó el Evangelio. Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y a Juan presencia ese evento final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la resurrección de personas que mueran sin el Señor. La salvación no es por obra, pero el juicio final para ellos sí iba a ser por obras. Pero entiéndase que allí no se va a determinar si va para el cielo o va para la condenación. Lo único que se va a determinar en el juicio de los impíos es el grado de condenación que ellos merecerán. Es lo único. Allí no hay segunda oportunidad. Allí nadie le va a ayudar. La comadre no le va a ayudar. El compadre no le va a ayudar. Los amigos de chupa no le van a ayudar. Aquella que le invitaba a los rezos no le va a ayudar. Que allí estará alguien que le va a auxiliar. No. Nadie podrá ayudarle allí. Allí solo se espera una sentencia, y es la condenación de las personas que mueren sin la presencia del Señor. Pero hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo donde la sangre de Jesús lava el pecado de cualquier hombre, de cualquier mujer. Hoy es el tiempo donde el Espíritu Santo de Dios está llamando al pecador e invitando la salvación al gran banquete que a precio de sangre nuestro Salvador conquistó en la cruz del Calvario. Hoy es el tiempo donde el hombre puede oír el mensaje de Dios. Hoy es el tiempo donde el hombre en sus 5 sentidos puede decidir humillarse ante el Hijo de Dios. Hoy es el tiempo donde el hombre puede echar manos a la vida eterna. Hoy es el tiempo suyo, amigo. Hoy es el tiempo suyo, amiga, donde usted puede poner su vida a cuenta con Dios. Porque qué terrible será ese día. Qué terrible será ese día. Porque allí dice la Biblia que vi a los muertos grandes y pequeños. En este mundo hay diferencias, hombre. Hay diferencias sociales. Algunos son de la clase baja, otros de la clase media y otros de la clase alta, pero allá no va a haber diferencia. Le tocará juicio al pobre como al rico, al ignorante como al sabio. Le tocará el juicio al joven como al anciano, a todos. La gente se burla de la Biblia, mira, y dice:
estos evangélicos son unos grandes mentirosos. Tratan de asustarlo a uno con esas cuestiones del infierno. Yo no entiendo a estos evangélicos, dicen. Y le citan a uno Marcos capítulo 9. Busquen conmigo ese pasaje. Estos evangélicos son, dicen la gente, incrédula, son bien ignorantes, todos le creen a ese pastor. Vean lo que dice la Biblia. Ya les voy a decir por qué dicen eso ellos. Dicen ellos así: ¿cómo es posible que a un espíritu lo queme el fuego? ¿Y cómo es posible que a un espíritu lo atormente un gusano? Citan este pasaje. Si tu mano, Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿tiene sentido esto, hermanos? Por supuesto que tiene sentido. Porque aquí no habla de espíritus achicharrados. Aquí habla de personas que tienen un cuerpo resucitado y que estarán en la condenación del infierno. Un cuerpo sí siente el tormento del fuego. Un cuerpo sí siente la tortura de un gusano que le atraviese todo su ser y jamás lo deje en paz. La pregunta ¿es necesario llegar aquí? ¿Es necesario llegar aquí? No. Dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo somos los primeros. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted le entrega su vida a Cristo hoy, usted un día morirá, ¿cierto? Pero también se levantará en la resurrección de los santos, en la resurrección de los justos, para habitar en la eternidad en paz y gloria perpetua. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. La pregunta es, ¿qué va a decidir usted? ¿Cuál será su decisión? Hombre, la decisión más sabia es poner su vida en Cristo. Regresemos a 1 Corintios 15, yo solo voy a comentar brevemente el versículo final que hemos leído. Fíjense, hermanos, que aquí está un versículo misterioso, un versículo que por la fe de los creyentes lo tomamos y lo entendemos. Versículo número 28, dice la Biblia lo siguiente: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, hablando de Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Un escritor dice lo siguiente: Dios ha hecho a Cristo gobernante, administrador de todos sus planes y consejos. Toda autoridad y poder han sido puestos en sus manos. Viene el día en que Él presentará cuentas de la administración que le ha sido encomendada. Después de haber puesto todo bajo sujeción, Cristo entregará el reino de vuelta al Padre. La creación será devuelta a Dios en una condición perfecta, habiendo cumplido la obra de la redención y restauración para la que se hizo hombre, retendrá el lugar subordinado que asumió en la encarnación. No sé, hermano,
No sé qué específicamente significa este versículo. Lo que sí sé es que Jesucristo es la esperanza del pecador. Lo que sí sé es que un día allá en la eternidad descubriremos y presenciaremos este gran misterio, donde el Hijo eterno de Dios, el unigénito del Padre, se va a sujetar a Él para que, dice la Biblia, Dios sea todo en todos allá en la eternidad. ¿Les anima el futuro, hermano? A mí me anima el futuro. Me anima el futuro. Porque es un futuro de esperanza, hombre. Pero este futuro puede ser suyo, amigo. Esto puede ser suyo si por la fe usted le entrega su vida a Cristo. Tome esta decisión. Jamás se va a arrepentir. Oramos.